El bosque y la Amazonía nos necesitan. Hoy hablamos por ellos. Marandúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad. La naturaleza. Marandúa Verde. Un espacio de responsabilidad ambiental de Marandúa Estéreo. Un saludo muy especial a nuestros oyentes que a esta hora están conectados a través de los 100.7 FM y también a través de nuestras redes digitales. Hoy estamos en una emisión especial de Marandúa Verde porque tenemos la visita en nuestro departamento del Guaviare y también aquí en nuestras instalaciones de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, a quien le damos la bienvenida. Ministra, muy buenos días, bienvenida a Marandúa Verde. Hola, buenos días, muchísimas gracias, es muy chévere estar acá ya físicamente, siempre hemos hablado por teléfono, conectados, entonces visitar hoy San José y estar acá en cabina es muy emocionante. Bueno, pues ministra, esta visita que usted hace viene con un propósito especial. Ya estuvieron ayer en el departamento de Caquetá, hoy va a estar usted haciendo otras actividades aquí en el departamento. ¿Cuáles son esos propósitos con los que usted llega hoy al Guaviare? Hemos venido trabajando fuertemente en hacer una reconversión y un pacto con los campesinos que están en lo que llamamos núcleos de deforestación. Son zonas que persistentemente desde hace varios años han venido en proceso de deforestación, pero que todavía tienen un bosque de respaldo. Y hay una gran oportunidad para el Guaviare, para el Caquetá, para el sur del Meta, que es convertir estos núcleos de deforestación en núcleos de economía forestal, de desarrollo forestal. Colombia y sobre todo esta región tiene una cantidad de especies maderables, no maderables, y el mundo está buscando esas alternativas en donde en la forma que hacemos economía generamos biodiversidad sistemáticamente y no al revés, que en la forma que hacemos economía vamos destruyendo la naturaleza. Y estamos en una de las regiones ambientalmente más importantes del país. Aquí se va generando todo lo que llamamos la conexión andino-amazónica, es la entrada a la Amazonía colombiana y la persistente deforestación pues puede generarnos un problema de agua para toda Colombia. Esto no es un problema regional, esto es un problema nacional. Y hemos ya iniciado con los primeros 6 núcleos de desarrollo forestal, 4 en el Caquetá y 2 en el Guaviare. Vinimos a trabajar con los campesinos, los acuerdos sociales, la concertación. Ayer celebrábamos la constitución de la primera empresa alrededor de un núcleo forestal, la primera empresa comunitaria, campesina, viene en proceso desde hace varios meses, pero hemos acelerado esto y a enviar un mensaje también a todo el campesinado de la región, que el gobierno nacional está seriamente en este propósito, que los invitamos a que sean parte, que esto va a significar una seguridad jurídica sobre la tierra, que esto va a significar el apoyo contundente con todos los mecanismos técnicos y financieros para que pueda salir esta economía. Y como hablábamos con un campesino ayer, desde Remolinos del Caguán, demostrar que una hectárea de bosque en pie es muchísimo más valiosa que una hectárea tumbada que llenamos de ganado. Y eso es el propósito y tenemos ya pues mucha acogida entre las juntas de acción comunal, mucha esperanza y terminar diciendo que esto es además parte del proceso de paz. Entonces esperamos poder seguir avanzando. Nuestra meta es consolidar 22 núcleos de desarrollo forestal y arrancamos con estos primeros 6 que tienen diferentes fases de desarrollo, pero que vamos consolidando. ¿Cuántos de esos núcleos van a quedar acá en el Guaviare? No tengo el número exacto porque son los 22 ya hay unos acá, ¿no? Está sí, los puertos en Calamar. Es uno de los que vamos a visitar hoy. Y hay varios, es una línea casi continua desde el sur del Meta hasta el Caquetá y llega hasta el Putumayo. Lo que hoy es ese infame arco de deforestación amazónico debe volverse nuestra muralla verde
se debe convertir es en el arco de la economía forestal, el arco de la biodiversidad, el arco en donde los campesinos y campesinas que han estado aquí arraigados desde mucho tiempo encuentran una oportunidad de largo plazo y nos ayudan a todos los colombianos y colombianas a proteger el agua. Hemos hablado de muchos, digamos, factores que afectan la deforestación. Ustedes desde el ministerio han estado muy pendientes, atentos, reuniéndose con las comunidades. ¿Qué han encontrado, ministra? Digamos, en este momento, ¿qué persiste como esa amenaza para el bosque? Cuando hablamos de deforestación, cuando hablamos de, no sé, acaparamiento de tierras, ¿cuáles son esos que ustedes han identificado como que todavía persisten? Hay diferentes escalas y factores. Yo tengo que ser muy honesta. Aquí ha habido un proyecto político que concibe que este territorio se debe convertir en un granato ganadero. Y eso es un proyecto político, tiene su lógica de ordenamiento territorial, lo han venido implementando, han legalizado vías ilegales, han generado las conexiones y podemos ver, conocemos, entendemos, porque además no lo vemos solo desde el territorio, sino desde el satélite, para dónde van y qué es lo que quieren consolidar. Y yo llamo la atención porque eso es, cuando hablo de un proceso político, quiero decir que es toda una fuerza de poder, que tiene instancias en el Estado, que ha gobernado, que tiene también atado, digamos, muchas veces a economías ilícitas. Y entonces ese es un poder y yo lo que creo es que políticamente tenemos que generar un poder ciudadano, social y del Estado que ayude a buscar otra vía, porque ese poder que además se sostiene también sobre un proceso histórico, que es el proceso de colonización de estas zonas, porque el mismo Estado logró generar políticas para la colonización y la deforestación. Estas regiones se le entregaban a los campesinos sin tierra desplazados de la violencia y se les decía, si usted tumba, el Estado va a venir y va a titular, porque esta es la gran tierra sin hombres, pero que va a ser ahora los hombres con tierra. Y esta era la consigna y esto estaba en la política agraria, estaba en la ley. Ese fue el proceso de desarrollo de estas regiones. Esa mentalidad de colonización continúa en el campesinado. El que tumbe y tenga tierras y ponga ganado, pues algún día va a venir el Estado y lo va a titular. Y por lo tanto, porque esa fue una política más de Estado, pues se va generando poder social y económico a partir de la acaparación de las tierras. Pero eso tiene, por eso digo, diferentes escalas. Hay uno que es un macro proyecto político en mi concepción, lo que yo veo, que tiene una visión muy clara de una consolidación de un poder político. Hay multicrimen desde el sur del Meta que va reciclando capitales, porque una cosa son el campesino que está en su predio y de pronto, por ejemplo, como hablábamos ahorita, tiene que quemar los residuos porque no tenemos un servicio de residuos ni un manejo de residuos, que podemos trabajar en eso, o el campesino que deforestó unas cuantas hectáreas para su supervivencia. Otra cosa es el proyecto político de acaparamiento de tierras que va conectando vías, que va conectando departamentos que nos deforestan 200 hectáreas en 5 semanas. Eso es otra cosa. Hay que diferenciar, no es lo mismo, por eso el fenómeno es complejo. Y la apuesta es trabajar precisamente con ese campesinado, con toda la sociedad del Meta, del Guaviare, del Caquetá, porque hay un cambio de conciencia, la juventud tiene un cambio de conciencia, y generar otra alternativa de economía y otra alternativa de sociedad. Y es la apuesta y empezar a ver que es un cambio cultural. Y hay una decisión ahí también del gobierno que creo que es importante. Nosotros no vamos a legalizar la deforestación. ¿Esto qué implica? No vamos a sustraer lo que ellos era bosque y llaman ahora potreros para que ahora sean titulables para reforma agraria. No. Las reservas forestales de ley segunda se mantienen como reservas forestales de ley segunda. Que las destruyeron, pues las recuperamos. Y en esa recuperación vamos a generarle garantías a los campesinos y campesinas. Es más, una cosa muy interesante, las más interesadas en recuperar la selva, en restaurar, son las mujeres. Sí, hay de verdad un sentido de cuidado muy importante. Y entonces lo que estamos poniendo ahorita en el plan de desarrollo es una figura que llamamos la concesión forestal.
¿Qué es la concesión forestal? No concesiones como las de la Ley 80, sino concesiones que vienen del Código de Recursos Naturales. Es un contrato que firmaríamos como Estado a 30 años con los núcleos de desarrollo forestal, con las responsabilidades de ellos, con las responsabilidades del Estado. Bajo ese contrato, las familias que están allí pueden no solo permanecer, sino que tienen el derecho del uso de esa tierra, y la idea es recuperar como oportunidad económica juntos el bosque. Y esas concesiones de 30 años son renovables, o sea que si desarrollamos la economía forestal, vamos a mantener ese contrato casi de forma hereditaria, y eso es lo que al mismo tiempo entregaría seguridad sobre la tierra a los campesinos, que es una de las mayores demandas justas que ha tenido el campesinado en esta zona, pero al mismo tiempo no sustraemos las reservas de ley segunda y no generamos el incentivo que deforestar paga. O sea que deforestar me llevará a una sustracción de reserva y después a una titulación, y por lo tanto me hice a una tierra que era de todos los colombianos y la privaticé. Ministra, le iba a preguntar, en toda esta lucha que ustedes desde el gobierno buscan contener el tema de la deforestación, ¿está el tema del fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental? Sí, es fundamental, gracias por la pregunta. Lo primero es trabajar como sistema. Yo quisiera que cambiara la concepción de las comunidades en el campo, en la ciudad, que el Sistema Nacional Ambiental está aquí solamente para el control ambiental, que son los que han dicho, el Sistema Nacional Ambiental, las corporaciones son las que no dejan hacer nada, las que obstaculizan el desarrollo. Y yo creo que hay que entender que el Sistema Nacional Ambiental está aquí es para trabajar de la mano con la ciudadanía, precisamente en generar un desarrollo sostenible y en trabajar. Tenemos una oficina de negocios verdes, hemos trabajado con muchos emprendedores a lo ancho y largo del país para que ellos puedan generar unas economías sustentables, muy innovadoras, que es lo que el mundo está pidiendo. Y vamos a iniciar un trabajo muy fuerte con el Ministerio de Educación lo llamamos educación para la vida, porque va más allá de la educación ambiental. En el siglo XXI, para vivir en este planeta cambiante, tenemos que tener esa educación para la vida. Aquí vamos a convocar todas las organizaciones sociales, todas las jóvenes, todos los campesinos y campesinas que están en estas empresas sostenibles, en los núcleos de desarrollo forestal, e iniciamos en todo el arco amazónico la escuela de selva. En abril vamos a hacer una convocatoria para 1000 líderes en la educación ambiental. Y ahí está el Sistema Nacional Ambiental. ¿Quién está aquí del Sistema Nacional Ambiental? Para que los que nos escuchan lo conozcan. Está la CDA, la Corporación Autónoma. Su función es, claro, tiene que hacer control y sanción, pero tenemos que ver lo que nos preguntaba Laura, como cuáles son esas causas e ir a atacar esas causas. Si es el tema de residuos, cómo manejamos el residuo para que no lo quemen. Pero tenemos también al CINCHI, que es el Instituto de Investigación de la Amazonía, que ya ha encontrado 2000 especies de la Amazonía que se podrían convertir en productos. Imagínense la riqueza que tenemos para la industria farmacéutica, para la industria alimentaria, para la industria cosmética, y que ya muchas comunidades, el CINCHI ha hecho un trabajo maravilloso porque lo que ha logrado es que hace la investigación científica. Ese insumo que ellos necesitan, técnico. Pero no va solo a eso, entiende cómo se puede usar el producto, desarrolla el potencial producto y luego le hace la transferencia tecnológica absolutamente gratis de forma pública, y la comercialización también a las comunidades. Entonces tenemos unas instituciones del Sistema Nacional Ambiental, las alcaldías y las gobernaciones hacen parte del Sistema Nacional Ambiental, y tenemos que trabajar de la mano para, con las comunidades, con la sociedad de esta región, buscar un paradigma económico, social, de vida, que sea del siglo XXI. El Guaviare se puede convertir uno de los puntos más estratégicos en el mundo, demostrar cómo vivimos en el siglo XXI en medio del cambio climático, cuáles son las alternativas, cómo construimos, cómo manejamos los residuos, qué tipo de energía tenemos y cómo generamos una economía de la biodiversidad. Sobre el tema de la CDA, ministra, hay un tema y es, hay una propuesta de hecho en el Congreso de la República para el cambio de sede.
Ese es un tema que ha estado ahí sobre la mesa en los últimos años. ¿Cómo ustedes del ministerio ven esa posibilidad de cambiar la sede principal acá al Guaviare? Creo que más importante que eso es más bien cómo fortalecemos a la corporación. También. Porque es una corporación, las corporaciones en Colombia que están en los ecosistemas estratégicos más importantes son las más débiles. Y esto es por el proceso de financiamiento. Uno de los ingresos más importantes para las corporaciones es el 15% de sobretasa ambiental del predial. Entonces imagínense, si usted está en una ciudad como Bogotá y el 15% de la sobretasa del predial le llega a la corporación, pues la Corporación Autónoma de Cundinamarca es muy rica. Pero si está usted aquí en Guainía, Guaviare, pues las ciudades son más pequeñas, obviamente el catastro no está actualizado, cosa que hacer el catastro multipropósito y actualizar el valor real de la tierra aumentaría los ingresos de las corporaciones. Entonces, necesitamos fortalecer estas corporaciones, estamos buscando cuáles serían formas de financiamiento. Entonces, cuando ponen un proyecto de ley donde dice vamos a cambiar la sede, pero entonces a costa de los costos del traslado los corre la corporación, pues no estamos fortaleciendo a la corporación, que sí necesitamos fortalecerla en esta región. Para ello requeriría modificar la política nacional ambiental, ¿o no? Y otra pregunta de frente a la política, ¿tenemos una política ambiental adaptada o ajustada al actual contexto, o necesitamos actualizar la política nacional ambiental? Necesitamos actualizarla. Este año la ley 99 del 93 cumple 30 años. Sí. Y entonces es una gran oportunidad de verdad hacer una evaluación colectiva de qué tan importante ha sido, si la camiseta se nos quedó de pronto ya pequeña por los retos. Hablábamos con Manuel Rodríguez Becerra, el primer ministro de Ambiente de Colombia, y me decía, cuando hicimos la ley 99, nosotros pensamos que el problema del cambio climático sí se iba a resolver en el año 93, o sea, pensamos que eso era cuestión de 15 años, que los gases de efecto invernadero iban a parar de emitirse. Habíamos iniciado la Convención Climática, llevamos 30 años de la Convención Climática y lo único que hemos hecho es disparar más esos gases de efecto invernadero y ya estamos pues salidos de contexto. Entonces, claro, la ley 99 no estuvo pensado para los riesgos del cambio climático, no estuvo pensado para cómo trabajamos conjuntamente las autoridades ambientales y el sistema de gestión de riesgos de desastres, no pensaban en ese momento que el clima iba a tener una influencia tan importante en los cambios territoriales y sociales, y yo creo que es hora de evaluarlo. Ya tenemos un plan de transformación de política pública que va en diferentes fases, una desde leyes en el Congreso, desde la transformación de la ley 99, pero también decretos, resoluciones y política pública que hay que actualizar. Ministra, nosotros tuvimos la prioridad de llegar a unos sitios supremamente alejados de acá, como Tomachipán, como Golondrinas, Salto de Gloria, en el retorno, que tienen una particularidad, y es que uno es parte de la zona de reserva campesina que se hizo hace muchísimos años acá, aproximadamente unos 20 años, pero también es la puerta del Chiviriquete. Allí hay dos problemáticas. Uno es que los campesinos están todavía esperando que empecemos a transformar ese tema del medio ambiente, a cuidarlo, y no han querido meter esa grande ganadería como la están metiendo, por ejemplo, en la reserva Nucat y en el resguardo Nucat, que son dos temas diferentes, pero que también ha venido como empezando la gente, bueno, nos incumplieron con el PENIS, no queremos meter ganadería, y están hablando de esos bonos de carbono o también de esos bonos ambientales. ¿Cómo poder ayudar a esas personas para que ni se metan a esa ganadería extensiva, pero tampoco que hagan parte de esa deforestación, y que los incumplimientos del PENIS no los hagan llegar otra vez, como en algunos casos han hecho, es volver a resembrar la coca? Sí, es grave, porque toda la consecuencia ambiental de lo que estamos viviendo viene precisamente de la no implementación del proceso de paz. En el año 2016 estaba cantado en los estudios del proceso de paz, y el Estado no llegaba contundentemente a las zonas de previo dominio de las FARC, pues había otros actores que iban a entrar en la disputa territorial, que es lo que exactamente nos pasó, o sea, estaba predicho, digamos. Ahora tenemos una última ventana, me parece, de oportunidad, y esa ventana tenemos que aprovecharla, y es precisamente esta oferta integral de las concesiones
forestales, del trabajo técnico y la inversión del Estado con las comunidades para buscar una alternativa económica viable que incluye los incentivos forestales amazónicos, o sea, el pago a las familias por sostener parte de sus predios como reservas ambientales y naturales. Y también sí, Colombia tiene una oportunidad con el mercado de carbono, pero es una oportunidad que necesita regulación. Y vamos a sacar una regulación fuerte y que necesita más participación del Estado, porque se ha convertido, tenemos buenos casos y pésimos casos, en una especulación financiera. Entonces, tenemos en la Amazonía predios que los han vendido 2 y 3 veces por las mismas emisiones, entonces el Estado ha perdido su capacidad de regulación ahí. 2, no podemos vender bonos basura, o si no, estos bonos de carbono de Colombia van a terminar no valiendo nada. ¿Qué significa bonos basura? Bonos que, por ejemplo, están sobrevendidos, bonos que no están realmente, nadie puede certificar que sí se está generando la captura de carbono, que no tienen base científica de cuánto carbono se está absorbiendo. Eso no es simplemente soplar y hacer botellas, hay que hacer una gran infraestructura del Estado y un trabajo con las comunidades, y Colombia sí tiene un potencial gigantesco económico ahí, pero haciéndolo con responsabilidad y haciéndolo bien. Entonces, vamos ya a avanzar este año en la reglamentación y en el trabajo con esas comunidades. Entonces, esas comunidades pueden tener el proceso de maderables y no maderables, pueden tener el incentivo forestal amazónico, para que es un pago que les hace el Estado por mantener sus predios y que estamos recalculando. Hemos visto, y eso es una gran noticia, que las familias que han estado en el último año, año y medio, bajo el incentivo forestal amazónico, no han deforestado. Sí. Y nosotros lo vemos, eso es algo bueno. Lo vemos desde el satélite. Sí, es cierto, y ayer nos lo decían los campesinos, nosotros hemos cumplido. Yo les digo, ustedes tienen toda la razón, ahora le toca al Estado cumplirles. Y 3, tenemos el potencial de los mercados de carbono, pero eso necesita fortalecer una institucionalidad y una reglamentación seria para que sea algo de largo plazo y que realmente tenga un beneficio climático y no simplemente una gran especulación financiera. Pues la próxima frontera es extractivismo verde, ¿no? Eso no podemos dejar y es que acá han llegado corporaciones que han tratado de hacer esos bonos de carbono con los indígenas. Carbón es una de las que ya han de hecho confirmado esos contratos con las comunidades indígenas. NUCAC todavía no hay como claridad sobre las condiciones y eso preocupa, pero entendemos pues que ustedes están preparando justamente eso, ¿no? Ver cómo se acompañan esos procesos. En el plan de desarrollo ya pusimos un artículo donde queda absolutamente claro que con comunidades indígenas y comunidades negras es obligatoria la consulta previa. Nadie puede firmar contratos de esos sin consulta previa, y es la forma también en que el Estado entra a mirar qué es lo que están ofreciendo. Muchos de esos contratos ni siquiera tienen base legal, son absolutamente irregulares en el marco de la ley colombiana, y entonces sí hago un llamado y aprovecho a todas las comunidades indígenas que les estén ofreciendo eso, cuenten con el Ministerio de Ambiente, llámenos para asesorarlos, no firmen sin entender que están firmando, están poniendo en riesgo sus suelos, su tierra, sus resguardos. Y es clave, ministra, porque ellos, claro, ante la voz de que les prometen alimento, les prometen dinero para sus tantas necesidades desatendidas por el Estado, pues corren hacia esas promesas y preocupa. Ministra, cambiando de tema, la estrategia Sin Fuego, Cero Incendios, ¿cómo les ha ido? Entendemos que esta semana también hubo reunión de la mesa de incendios. ¿Cómo ha funcionado ese llamado a no prender la Amazonía en esta temporada seca? Hay una disminución de los incendios que es significativa, pero no el mismo tamaño de la disminución de la deforestación. Entonces, nos interesa contener ambas cosas, porque el punto es sostener el bosque en pie. Obviamente un incendio que sale de control pues es un riesgo inmenso. Se ha disminuido, sin embargo todavía se presenta y hemos tenido, se nos está aumentando. Entonces la campaña es para hacer conciencia que en esta temporada seca es muy riesgoso prender su lote para quemar basura, prender mejor dicho, por eso decimos sin fuego, cero incendios. Si no usamos el fuego, pues no tenemos el riesgo de incendios, y en la temporada seca es alto riesgo. Todavía faltaría evaluar el resultado de la campaña cuando terminemos esta temporada seca en la Amazonía.
Por ahora creo que ha tenido cierto impacto, pero es apenas como la punta del iceberg de todo lo que hay que hacer para llegar a un proceso más fuerte. Sí estamos definiendo para el plan de desarrollo una estrategia de contención de incendios forestales estructural. Eso implica estudiando los factores que generan los incendios en cada región, fortaleciendo los cuerpos de bomberos, fortaleciendo la prevención y atacando la raíz del problema. No solamente quedándonos en la respuesta al evento, eso toma más tiempo, pero bueno, es por lo menos importante que la gente sepa que no es el momento de estar utilizando fuego en esta temporada seca, más en una región como esta. ¿Cómo se estaba fortaleciendo el tema de la investigación, esas investigaciones que se venían anunciando para justamente esas cabezas como ustedes las han identificado, o eso que está pasando, esos fenómenos ilegales que se mueven en la Amazonía, ministra, no solamente desde el ministerio, con fiscalía, con delitos ambientales, cómo han estructurado o definido ese plan? Sobre todo porque no hemos visto más resultados judiciales frente al tema. Entonces uno dice, bueno, pero volvemos al tema, capturan aquí a unos campesinos con guadaña, capturan a otros que están haciendo otro aprovechamiento, en fin, ¿qué pasa con esas grandes cabezas? Claro, ese es el punto clave. En los últimos 3 consejos contra la deforestación hemos sido absolutamente claros con Fiscalía, con Fuerza Pública, que este gobierno no le interesa ver campesinos en territorio judicializados, digamos, el último eslabón de la cadena, sino entender dónde están las finanzas de las grandes operaciones de deforestación, quiénes son los que organizan estas grandes, quiénes son los determinadores. Y ahí están en el proceso de investigación, pero en este momento, a pesar de las solicitudes, pues seguirán, me imagino, en la investigación criminal, pues no tenemos avances. Entonces, frente a eso, ya en 2 semanas tenemos nuestro siguiente consejo, vamos a mirar a fondo el tema, me parece crítico, y tendremos que tomar correctivos porque ya pues llevamos 6 meses en que la política quedó clara, además se explicaron los puntos donde queríamos las investigaciones y no han avanzado. Yo espero prontamente reunirme con el fiscal general de la Nación, porque creo que hay que ponerle un proceso investigativo especial a esto, sí, y movilizarlo desde la cabeza, porque desafortunadamente pues no hemos avanzado con la contundencia esperada. Ministra, hoy vamos a estar acompañándolos en la inauguración de la planta de transformación de Sachainchi. Algo que nos da esperanza en medio de todos estos procesos de afectación a la Amazonía es la gente que está comprometida con ese aprovechamiento sostenible. ¿Qué va a pasar con esta planta? ¿Cuál ha sido el apoyo que ustedes le han dado? Bueno, ha sido todo el proceso de investigación, de definir la maquinaria, de trabajar la capacitación, y es parte de lo que del proceso que hay que trabajar. Yo quisiera contarle a los campesinos, a la gente, cómo es ese proceso. Se identifican cuál es el núcleo de desarrollo forestal, se identifica cuál es la especie y las especies que pueden salir, se hace un plan de negocios. Esto no es simplemente, como nos ha pasado muchas veces, producir, pero después no sabemos a quién le vendemos. Se hace un plan de negocios, se identifican las oportunidades de mercado y se generan las cadenas de valor, que significa los clientes específicos que pueden comprar. Esto, se pone la maquinaria, se entrena a la gente y arranca el proceso con las empresas comunitarias. Entonces, esto que va a salir ya tiene un mercado, ya tiene un procesamiento, sí, y se trabaja en que la calidad vaya mejorando precisamente para que se pueda ir llegando a mercados más importantes. Y así queremos ir viendo que esto vaya floreciendo en todo el Guaviare, vaya floreciendo en el Caquetá, al sur del Meta. Hay grandes oportunidades, y creo que hoy pues es una gran alegría poder ver otro proceso que logra arrancar. Ministra, hemos hablado del tema rural, pero no hemos hablado del tema urbano. Acá en el Guaviare, y sobre todo aquí en este municipio de San José del Guaviare, hay 2 problemáticas grandes: la contaminación del río Guaviare, porque no tenemos una petar, y hace falta, y no sé si de pronto los mandatarios, alguno de ellos le ha comentado la situación de la minería que se ha venido como tratando de organizar acá en el Guaviare. Hace un año más o menos, o 2 años, llegaron acá precisamente a contarnos que había más de 8 concesiones mineras y que las querían meter acá. Y hablaban del tema del río, de extracción de mineral del río, donde muchas de las comunidades se quejaron en esa consulta que estaban haciendo, y era que no
no, según ellos no era consulta, ya estaban prácticamente las concesiones, y esto en las comunidades decían es que nos va a cambiar el curso del río y va a haber problema en unas áreas supremamente grandes, que lo decían. ¿Han ustedes hablado con los mandatarios de estas dos problemáticas? No lo hemos mirado a fondo, pero sí es preocupante. El tema no es no hacer minería, sino dónde se hace y cómo se hace, y que no sea con base en el interés del capital privado que quiere hacer la minería, sino en la planificación territorial. Con la ministra Irene Vélez tenemos una gran alianza para poder hacer una planificación de la minería y sobre todo de la minería para la transición energética, porque se van a necesitar algunos metales adicionales para hacer los paneles solares, para generar las turbinas. La pregunta es ¿dónde están esos minerales? Entonces el Ministerio de Minas tiene el trabajo de hacer la prospectiva y después mirar cuáles son las consecuencias de explotarlos y decidir dónde sí, dónde no. Porque si en algún punto, por ejemplo, lo que pones es en riesgo el agua de la población, pues la constitución política es clara, primero está el agua para la población. Esta planificación no es la que se ha hecho en el Estado colombiano. Aquí lo que hemos hecho es simplemente abrir una industria y otorgar títulos por doquier. Esto no lo digo yo, lo dice una sentencia del Consejo de Estado, y generamos un gran desorden ambiental y territorial y muchos conflictos. Entonces en este momento estamos revisando y pues gracias por esta información miraremos cuál es la situación de esos títulos. Ministra, a propósito de su visita a Calamar, ya para ir concluyendo, Calamar es uno de los municipios que pues lamentablemente ha tenido mayor deforestación. Hay un punto clave y es la vía que comunica Calamar con Miraflores. Hemos visto cómo lamentablemente esta vía, a pesar de ser sujeto de algunas decisiones judiciales, de que se prohíbe su tránsito y demás, sigue avanzando el tema de la deforestación. ¿Ustedes cómo han visto y qué van a proponer allí? Bueno, vamos hoy a trabajar sobre un núcleo de desarrollo forestal que está avanzando, pero que también está siendo amenazado por una deforestación que viene como un frente de colonización. Estas son las tensiones que estamos viviendo en territorio y queremos es nuevamente trabajar con las comunidades en la alternativa. Pero simultáneamente esto pasa también por los diálogos de la paz total. Es muy importante que podamos avanzar resolviendo obstáculos jurídicos y políticos que hay en este momento en la paz total, porque creemos que este territorio sí se puede construir como un territorio ambiental para todos y todas, y que una segunda y ojalá última fase de la paz abra el espacio para poner un proyecto colectivo y de defensa. Pero es complejo el tema, especialmente la incapacidad que se ha tenido, que hemos tenido para poder frenar el uso de esa vía. En este momento desafortunadamente se está ensanchando la vía y tenemos que por eso trabajar de la mano de Fiscalía y de la Fuerza Pública con más unidad para que podamos hacer cumplir las órdenes judiciales. Pero por otro lado, esto no es simplemente con represión, esto es generando una alternativa seria para ese campesinado, y en ese pulso, digamos, en ese proceso estamos, y también creo que un factor muy importante puede ser o va a ser la consolidación de la paz total, pero de todas formas, mientras eso va avanzando, el gobierno, el Sistema Nacional Ambiental están aquí presentes, vamos a seguir trabajando con las comunidades en desarrollar esa alternativa y esperamos que toda esta dinámica podamos transformarla. Pues ministra, muchísimas gracias por este espacio que nos ha dado aquí en Marandúa Verde, por estar en el departamento del Guaviare. Esperamos que sean muchas veces más las que usted nos acompañe y por supuesto aquí siempre estaremos atentos a todo lo que tiene que ver con nuestra Amazonía colombiana. Muchas gracias y que les vaya muy bien en la jornada de hoy. A ustedes, aquí estaremos, nuestra próxima cita es del 21 al 24 de marzo, vienen campesinos de Guatemala, de México, que ya tienen sus concesiones forestales hace 25 años, producto del proceso de paz de allá, tienen hoy sus empresas comunitarias sosteniendo el bosque, tienen empresas exportadoras y tienen ya, eso no es una ficción, esto ya se ha hecho, y vienen a hablar con los campesinos de acá para contarles cómo es la experiencia, y esperamos, esto lo ha organizado Parques Nacionales, que podamos llevar campesinos de este arco amazónico también a Guatemala y México para que puedan aprender allá de cómo sí es posible crear toda una economía diferente. Buenísimo, pues ministra, gracias. Son las 8:06 de la mañana, esto es Marandúa Verde, todo lo que pasa con nuestra Amazonía desde el Guaviare. El bosque y la Amazonía nos necesitan. Hoy hablamos por ellos. Marandúa Verde. Noticias,
historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad, la naturaleza. Marandúa Verde, un espacio de responsabilidad ambiental de Marandúa Estéreo.